Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa A Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo generar confianza en la población a través de las campañas electorales para que la gente siga votando, siga participando. Y para ello tenemos a tres invitados especiales. Nos acompaña en la tarde de hoy Fabiola Cerón Rivera, consultora política y especialista en estrategias de proximidad. ¿Es así, Fabiola? Exactamente. Buenas tardes. Nos acompaña Darío Mendoza, consultora en comunicación política y manejo de crisis. Muchas gracias. Aquí anda. Y Emilio Pineda Sotelo, especialista en campañas políticas e imagen pública. Gracias, Javier. Pues bienvenidos aquí al canal del Congreso y al CESOP. Quisiera preguntarles, para abrir el tema, ¿qué hacemos para que la gente siga votando? Ustedes que son consultores de imagen pública y generan campañas políticas, ¿qué hacemos para que a través de estos mecanismos la gente siga participando? Ok, mira, es una pregunta complicada, puesto que en nuestra experiencia, los estudios estadísticos y de tendencia a la participación y el abstencionismo, estos factores siempre van en crecimiento y la participación ciudadana, pues evidentemente, pues a la baja. Entonces es un gran reto, ¿no? Pero un gran reto que no todos los candidatos o no todos los partidos quieren superar, porque hay candidatos o partidos que específicamente ese abstencionismo, esa línea tendencial en contra o a favor del abstencionismo y en contra de la participación, les beneficia. Entonces, todas las estrategias están planeadas en función de factores de rentabilidad. A nosotros como consultores nos preocupa, porque evidentemente lo ideal sería fomentar que los ciudadanos participaran, que ejercieran un derecho, porque a final de cuentas la democracia se consolida a partir del ejercicio electoral y muchos otros factores. Nosotros, ¿qué recomendamos o desde mi punto de vista es, 1, perfiles de los candidatos? Esto es básico. Generalmente los partidos se van por una situación de acuerdos cupulares, de acuerdos políticos, y no anteponen los perfiles de los candidatos. Nosotros somos consultores, no somos magos, y no somos personas que se pueda construir una imagen o un liderazgo tan fuerte y además en periodos tan cortos. Entonces, lo básico es los perfiles, que sean líderes natos, que sean personas reconocidas en su comunidad, que tengan un trabajo y una presencia constante, acompañada, obviamente, de una estrategia de imagen, una estrategia discursiva, también basada en un análisis de necesidades reales. Esto sería lo que desde mi experiencia nosotros trabajamos. Esta parte de campaña de proximidad tiene mucho que ver en cómo me acerco a la gente. Entonces, esa es la dinámica, pero lo veríamos como un primer paso, Darío. Y aquí sí quisiera preguntarte abiertamente, construyes una imagen de un candidato y pareciera que la gente queda rebasada después de una campaña electoral. Pero el problema es que la gente en las elecciones sucesivas ya no vota. Hay un momento en el que la gente deja de creer en la política. ¿Qué hacer para volver a convencer a estos participantes? Sí, es correcto, es un tema complejo, pero en los estudios de opinión pública la gente está votando ahora más por el candidato que por el partido. Es una tendencia no solo en México, sino en el mundo. Tenemos que trabajar entonces en que el candidato, y esto es algo que a veces se olvida, yo creo que lleva el 60% de la carga. Entonces tenemos que tener candidatos que recomendamos 3 cosas. 1, que lo que digan realmente lo crean, porque la gente, y más a través de los medios de comunicación digital, se da cuenta cuando alguien miente, cuando alguien está hablando no con toda la convicción, se nota inmediatamente, y esto es lo que está pasando. Entonces, a veces hacen un buen spot, hacen una gran imagen, pero en realidad el candidato ni él mismo está creyendo lo que está diciendo. Tenemos, por ejemplo, muy fácil, si tú haces una encuesta de la gente que quiere, va a salir empleo y seguridad. Y entonces los estrategas políticos y los candidatos dicen, ofrezcamos seguridad y ofrezcamos empleo. Y entonces ves espectaculares spots que dicen 100,000 empleos, yo ofrezco 200,000 empleos, yo ofrezco 300,000 empleos. Y la gente eso no lo cree.
O sea, la gente sabe que el candidato, por más empleos que ofrezcan, eso no es real. O cuando te ofrecen seguridad, tampoco es algo creíble. ¿Qué es lo que está buscando los ciudadanos, Juan Ciudadano? Pues básicamente que el que te está hablando sea verdadero, que tenga un alto índice de credibilidad. Y ese es el problema al que nos enfrentamos cuando hacemos campañas. La mayor parte lo lleva el candidato. Si el candidato no se prepara, no hace un trabajo interno de convicción, mira, por ejemplo, yo quiero ser alcalde, y le pregunta a uno como consultor, ¿y por qué quieres ser alcalde? Y te pueden echar un rollo impresionante, pero no te dicen realmente la convicción de lo que ellos son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar mucho con los candidatos entre lo que es su historia personal, la realidad de su personalidad, y no tratar de transformarlos. Hay gente que es muy aburrida cuando habla, son candidatos muy aburridos, pero intentan cambiarlos como para hacerlos muy televisivos, y eso no da un buen resultado. Sí, pero ahí la gente empieza a notar los cambios. Por ejemplo, en las trayectorias, vemos que la política mexicana cambia, los personajes de presidentes municipales, diputados locales, senadores. Pero ¿qué pasa, Emilio, cuando hay promesas de campaña no cumplidas? Cuando vuelve a ir al estado, al distrito electoral, un mismo personaje, la gente ya no lo cree por el pasado. Dice, bueno, hizo tantas promesas, ahora vuelve a pedir, ya no voy a participar. ¿Qué hacemos para que la gente...? Efectivamente, y ahí es un punto bien interesante. Yo creo que un punto que tú estás tocando es cuando la consultoría o la asesoría se va en una dirección muy diferente al diálogo que se requiere con la gente. Decía Fabiola, decía Darío, no se puede construir un candidato. El candidato tiene un perfil, tiene una historia, y no lo puedes transformar en otra cosa que no es. Y entonces, de pronto hay asesorías y hay consultores que intentan convertir al candidato en un asunto totalmente diferente a su esencia. Y es cuando promete cosas que no va a poder cumplir, es cuando va a hablar con un lenguaje que no hace empatía con el ciudadano. Y entonces es un problema también de comunicación, porque el ciudadano no lo siente genuino, porque no le está hablando en sus términos, porque no está sintiendo congruencia entre el hacer y el decir, y ahí es uno de los grandes problemas, ¿no? Y ahí viene la falta de volver a participar. Y la gente los ve a todos iguales, todos me prometen lo mismo. Y ¿no? si se fijan, se retoman y fórmulas. uno de los grandes errores es, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Eso se lo voy a decir en mis discursos. Y es tan artificial y puede ser tan prefabricado que la gente de inmediato lo va a percibir como no genuino. Y es ahí donde dice el ciudadano, no quiero participar, no me interesa, no me gusta ninguna de las opciones, y en realidad a veces por ahí se dice mucho en cuestiones populares, voy a votar por el menos malo, por ejemplo, ¿no? En realidad de lo que se trata es de hacer una empatía real, no se trata de construir candidatos de cartón, sino realmente encontrar esos perfiles de los que hablaba Fabiola, encontrar estos líderes con esencia real, y entonces conducir una verdadera campaña con factores mucho más beneficiosos para la participación y para que el ciudadano después, como tú mencionabas, Javier, que ha terminado la campaña, realmente siga teniendo este contacto y diga, bueno, ganó, sigue conmigo. Pero además es algo muy importante, en nuestra experiencia. Nosotros para diseñar una estrategia no nos basamos en la imagen, sino en la investigación de la población. Si yo voy a hacer una estrategia de campaña para un candidato a diputado, primero le tengo que plantear una oferta legislativa en función no solo del perfil del candidato y del partido, ¿no?, que siempre hay una línea tendencial, sino también del análisis de posibilidades legislativas, o si va a ser presidente municipal, un análisis de la administración anterior hasta en términos financieros, un análisis profundo a nivel de sección de la población, cómo está compuesta mi población, qué línea de crecimiento tiene, cuántos hombres, cuántas mujeres, a qué se dedican, cuáles son las actividades económicas del municipio. Sí. A partir de ahí diseño una plataforma de gobierno que va a ser mi plataforma discursiva y que además me llevo al ejercicio de gobierno. Y eso me permite una continuidad en mi propia estrategia. Entonces, no solo es la imagen, no solo es construir una foto bonita. Sí, porque tal pareciera, Darío, y les pregunto a ustedes como especialistas en consultoría en materia electoral, pareciera que son 3 etapas diferentes. Uno es la campaña, uno es cuando llegan a los puestos por los que fueron electos, y después un paso anterior cuando quieren volver a tener un puesto de elección popular. Claro. Entonces, en esas 3 etapas, la gente percibe, de acuerdo a las encuestas, que son estadios totalmente separados.
Sí, bueno, otro asunto es que vemos una clase política que permanece durante mucho tiempo y no hay como nuevos rostros, nuevos líderes. Parte de la crisis de credibilidad y de confianza es que no hay nuevos líderes, nuevas imágenes frescas cercanas a la gente. Lo que dice Fabiola es bien interesante porque por un lado tenemos que estudiar bien la población, pero por otro el candidato, el que quiere ser líder político, realmente debe prepararse para ello. Y muchas veces te encuentras en nuestra experiencia, con políticos o candidatos que creen que saben todo, que no necesitan nada y que ellos pueden hacer y deshacer. Entonces sí se requiere refrescar la política con nuevas imágenes, necesitamos jóvenes participando, pero si la clase política no despierta y voltea al ciudadano, la gente se va a seguir alejando de las urnas. Eso es un verdadero drama y hay una crisis de liderazgo político, empresarial, eclesial, o sea, tenemos crisis. ¿Qué se requiere? Renovar la política también es renovar los rostros o hacerlo diferente. Pero si el de hace 20 años se vuelve a presentar a las urnas, pues la gente, si no ha renovado nada, ni ha transformado nada en su interior, la gente no va a participar. Sí, porque pareciera que es doble discurso, ¿no? Uno en campaña y uno cuando asuma una posición institucional, entonces rompe y ahí es... Fíjate que incluso aquí hay algo bien interesante. Llevamos 2 periodos electorales en los cuales se insiste mucho en el tema de las candidaturas ciudadanas. Más allá del ámbito político y de la ley, en fin, este tipo de cosas, el pedir un candidato ciudadano nos está dando una lectura de que la gente quiere a alguien fuera de estas clases políticas, quiere a alguien con una perspectiva diferente o con un lenguaje distinto o con una historia de vida diferente. Hay que leer esta parte porque es interesante. En realidad, entonces, cuando viene el desencanto, es que se ha roto esta empatía entre los partidos políticos y sus candidatos y la ciudadanía. O los movimientos como voto en blanco. Como voto en blanco, lo que estamos viendo en España, en distintos lugares. El tema aquí es la confianza en mis élites políticas. ¿Hay o no cercanía con ellos? Cuando no hay cercanía, entonces empezamos a vivir crisis de confianza en las instituciones. Entonces, si hacemos en los estudios de opinión, ¿la gente cree en los partidos políticos? No. Digamos que es una de las instituciones que los líderes políticos actuales tienen que reflexionar para abrir la forma de abrirse a los ciudadanos. Porque a veces parecen como clubes muy cerrados, ¿no? Nosotros nos quedamos con todas las canicas. Y lo que va a provocar eso es que de momento veamos fenómenos como el voto blanco, donde la gente dice estoy en hartazgo total. Ese es el desafío para el sistema político mexicano hoy. Hay una crisis ideológica en las instituciones políticas, en los partidos políticos. Hay nosotros vemos una situación de fracaso ideológico de las ofertas políticas desde los partidos. Entonces eso se percibe justamente en cómo yo genero una identidad hacia un proyecto político y el descrédito del término político relacionado directamente a los partidos. Cuando el término político pues es toda actividad social meramente humana que me beneficia como sociedad. Entonces, nosotros recomendamos, a veces por estrategia, desligarse de la figura hasta del propio partido que te está apuntalando y fortalecer la trayectoria del candidato, su perfil, su trabajo en comunidad, etcétera, ¿no? Desgraciadamente eso a veces lo tenemos que utilizar como estrategia y si se fijan, ahora el logo de los partidos es así chiquitito y la foto del candidato grandotota, ¿no? Precisamente para proyectar ese factor humano que las instituciones partido político pues no han logrado consolidar. Pero ahí quisiera preguntarles, especialmente a Darío, cuando pasa este fenómeno, Darío, viene la baja de la credibilidad de las instituciones, ¿cómo emparejarlo? Fíjate que curiosamente cuando viene este fenómeno hay se genera una enorme oportunidad también. Es decir, está todo tan en un desierto que el político que hoy se prepare, tenga un discurso correcto, trabaje la empatía de la gente. Curiosamente, la gente tiene necesidad de creer en algo o en alguien. Y nosotros vemos la explosión de ideas esotéricas y buscan la solución a sus problemas cotidianos en distintos tipos de creencias. Entonces, el político, el líder social o el líder ciudadano, curiosamente que logre empatar su estilo de vida haciendo empatía con su público y con la gente, tiene una enorme oportunidad como nunca en la historia, precisamente como está todo tan seco y tan falto de líderes, trabajarlo. Ahora, ¿qué es la recomendación? Trabajarlo desde tiempo atrás, o sea, no esperarse a que faltan cuarto para las 5 y quiero ser candidato, sino que tienen que trabajarlo desde, yo casi diría 3 años antes por lo menos,
trabajando con la gente, haciendo una imagen clara de lo que quiere, por qué lo quiere, por qué tiene esa causa justa. Yo siempre les digo, tomen una causa justa, una sola, tomen la bandera y vívanla. O sea, no solamente la prediquen, sino que vayan a los lugares y la vivan. De acuerdo, pero en México sabemos que una diputación es de 3 años, el Senado a lo mejor da oportunidades de mayor movilidad, son 6, y cuando estás en un cargo institucional, pues es variable, de acuerdo a la coyuntura política. Sin embargo, vemos la figura del candidato o del funcionario y vemos la de la institución. ¿Cómo empatar ambas para tener confianza ciudadana? Pues mira, en la medida, nosotros estamos llevando un caso, ¿no?, de una persona que es secretario de un estado y él quiere proyectarse, ¿no? Pero en la medida en la que se fortalezca el gobierno, él tiene una mayor proyección. Sí. O sea, esa es la fórmula, porque es un gobierno que entra, como era opositor, entra, entonces es una gran oportunidad. Él no se puede poner por encima de la figura del gobernador, sería un error, una falta estratégica que lo llevaría incluso a que lo quitaran del cargo. Es un espacio institucional que tiene que aprovechar, y a partir de la institución y el fortalecimiento del gobierno, no del gobernador, del gobierno, este gobierno es honesto, este gobierno es transparente, este gobierno es distinto al anterior, me proyecto en el espacio institucional y entonces me posiciono, además, a partir de acciones buenas para la gente desde mi espacio de gobierno. La gente sigue creyendo en la imagen del político que sale a tratar de enamorar a las audiencias. Justo, seguimos creyendo en esa imagen que vemos en y ahí hace un momento hablábamos de la congruencia. No podemos tener un candidato que hace un par de meses dirigía una Secretaría de Estado o dirigía un área de gobierno, que era una persona que no tenía contacto con su personal, no tenía contacto con la gente, un señor que va y se encierra en su oficina y de pronto por arte de magia se vuelve simpático, saluda a todo el mundo y se interesa por tu vida. Esto la gente de inmediato lo interpreta como un acto de hipocresía, no hay congruencia y efectivamente no está este trabajo. Parte de lo que hacemos dentro de las asesorías y de estas consultorías es precisamente trabajar en la congruencia. Decíamos, no vas a transformar a nadie en lo que no es, pero sí hacerlo consciente que si va a dirigir un equipo de trabajo para empatar la imagen de la institución, bueno, tiene que ser un gran jefe, tiene que ser un gran líder de proyecto, tiene que ser un hombre que no solamente pone el rostro, sino también pone al equipo y le da crédito a su equipo. Cuando sale adelante institucionalmente con un gran equipo de trabajo, bueno, pues entonces no solamente es un hombre fortalecido, sino que ha fortalecido también la imagen de su institución. Y entonces ahí tenemos congruencia y entonces tenemos ahí un líder que no surgió de la nada, salió de la chistera y de pronto es muy simpático. Digamos que tiene que estar en campaña permanente. Así es que la línea es muy quiere 24 horas. Enamorar al público de fuera, tiene que empezar con el público de dentro. Exacto. Es que la línea es tan delgada que tal pareciera que uno abona o los especialistas como ustedes abona a construir líderes y se olvida un poco la construcción de qué es y qué es lo que representa en ese momento. Si tomáramos la foto del momento preciso, pues podría representar muchas cosas, pero siempre hay atrás una institución y creo que por ahí es la dinámica que se debe de empatar. Una cosa que es bien importante es que tu construcción de imagen pública, tú quieres ser político y quieres un puesto de elección popular, es que te vuelvas especialista en tus temas, en lo que crees. Es decir, si vas por los derechos de los niños, de las mujeres, de la equidad, tienes que tener una manera muy clara y vivirla en el trabajo, con los que te rodean, estar siempre permanente. Ese es lo que ve la gente, es que no hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. Y eso se vive y se nota inmediatamente. Entonces, ahí yo creo que es donde estamos haciendo la división. Ahora, respecto a los consultores, también hay mucho de mito en la consultoría política. Si gana alguien, la mayor parte se lo atribuye. Yo conozco 100 consultores que asesoraron a 1000 a Obama, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo se cuelga la medalla cuando alguien gana y nadie se aparece cuando alguien pierde. Entonces, hay mucho de mito. En realidad lo que hace un consultor es afinar esta sintonía entre la gente y el candidato, con todas las estrategias. Ahora, siempre vas a tener un riesgo, que el candidato simplemente no quiera, o por no conocerse a sí mismo, en una mala tarde pierda los 20 puntos ganados. Y todo deriva en que no hubo un trabajo interno de su yo, de su personalidad, y ese es parte de los trabajos que hacemos. O sea, es el público y es el candidato. Si logramos esa armonía, se puede generar un avance en tener nuevos líderes. ¿Qué tanto ha cambiado en estos últimos años de intensa competencia electoral
¿Qué tanto ha cambiado las audiencias clave de todos esos? ¿Sienten que la gente es un poco más renuente o solamente trabajar en grupos? Es mucho más crítica. Es más crítica. La sociedad se ha vuelto mucho más crítica, los medios de comunicación, la gran red. Hay un dato bien interesante. Sí, mucho más crítica, sí. Emilio, hay un dato bien interesante. Nuestras generaciones pasaban 4 horas en tele. Los ¿A qué te refieres con nuestras generaciones? Nuestras generaciones estamos hablando... Vamos, delimitando, ¿verdad? Nuestras generaciones, hablando de Javier y de tu servidor, pasaban como 4 horas en tele aproximadamente cuando eran niños. Nuestros jóvenes no pasan tanto tiempo en tele, 4 horas los llevan en internet. Es decir, hay un cambio enorme en cómo perciben la realidad y cómo se comunican. Mira, el control de las audiencias ahora en el target, en cómo lo definimos. Antes tú hacías un target por sectores y decías, voy dirigido a las mujeres entre 35 y 40 años porque son las que más votan. No, la tendencia ahora es a partir de comunidades. ¿Por qué generas esquemas de afinidad y de identidad mayor? Esto es retomando un poco el esquema de las redes sociales. Por ejemplo, las comunidades de escultores. Si yo tengo una propuesta específica para los escultores, pues entonces hago un match ahí y puedo interactuar con ellos. Y si además yo soy candidata y soy persona del medio del arte, pues entonces tengo un doble match y me puedo identificar con esa comunidad en específico. La comunidad de corredores, la comunidad de artistas, de bailarines, de mamás, de abuelitas. Nos vamos más hacia comunidades definidas a partir de cuestiones de identidad, en donde yo como consultora busco esos perfiles de los candidatos y empiezo a buscar cómo relacionarlo con distintas comunidades. Dato rapidísimo nada más. Los jóvenes que por primera vez votarán en el 2012 nacieron en la década de los 90. Como dicen los sociólogos, son los nativos digitales. Ellos nacieron con el chip puesto, nacieron con internet como su entorno natural. Y ellos no ven televisión, no ven radio en la misma dimensión como ven internet, los videos y las redes sociales. Entonces, su capacidad crítica, su visión del entorno electoral es totalmente diferente al que quizá nosotros tengamos de manera más tradicional. ¿Consideran que las estrategias de comunicación a nivel institucional van dirigidas a este público objetivo o seguimos pensando en las formas tradicionales de convencer a la gente a participar? Yo creo que hay formas tradicionales, todavía puede existir el comunicólogo que su idea es quedar bien con el jefe antes que ayudarle al jefe a quedar bien con la gente. Entonces es una inversión de papeles. Todavía tenemos instituciones donde están más preocupados por cómo quedar bien con el líder en lugar de cómo hacer que el líder quede bien con los ciudadanos. O simplemente cubrir el papel, ¿no? Desde las oficinas de comunicación social, que tendría que proyectarse los programas sociales. Digo, ¿cuántos programas sociales en los 3 órdenes de gobierno? La gente simplemente no los conoce porque no hay estrategias de comunicación. Existe el área, se cumple el requisito, pero no hay una estrategia real de cómo yo hago que todos estos programas sean aprovechados por el cúmulo de objetivo de la gente que yo tengo como objetivo. Entonces se cubre el espacio, generalmente la comunicación son áreas que creen que cualquiera puede hacer. Y entonces mandan al que estaba llevando a los periodistas en la campaña y le dicen, pues tú vas a hacer el de comunicación social, porque creen que es algo muy fácil. Entonces, no hay perfiles en las áreas de comunicación, no son áreas especializadas y evidentemente se siguen replicando modelos muy tradicionales, ¿no? Se lanza una nueva campaña institucional de promoción de la transparencia y vemos los mismos mensajes que pudimos ver hace 20 años. Entonces, evidentemente eso no genera una inercia hacia la confianza y la participación. ¿No existe una contradicción en cuanto a mensajes de comunicación? En los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal tiene sus campañas, sus estrategias, los gobiernos locales a veces también distorsionan una y otra, luego los presidentes municipales que a menor escala también. ¿No todo esto confunde a la población? Sí. Claro. Sí, porque no hay diferenciación, lo que hace es, de hecho la gente normalmente ve un comercial oficial y le cambia. O sea, para empezar es así como, ya sé que me quieren... Escuchas la hora nacional y apagas el radio, ¿no? Sí, pero vemos en
hablando de televisión, vemos 3 diferentes mensajes, ¿no? Con 3 diferentes... Es que finalmente no hay una, ¿cómo decirte? No existe una profesionalización muchas veces, como lo decía Fabiola, en la forma de comunicar por parte de los gobiernos y por parte de los aspirantes. En realidad hay mucho de intuición, un creo que, me late que es por aquí, yo escuché que se está haciendo por allá, y entonces en realidad podemos encontrar de pronto que incluso mensajes se contradicen y de una manera impresionante, ¿no? Y ambos lo manejan como la idea acertada y la idea correcta, porque parte de esta intuición, parte de esta falta de profesionalización hace que la comunicación tenga problemas. Y este factor que tú dices de competencia o de incongruencia entre los mensajes de los 3 órdenes de gobierno, evidentemente tiene que ver con la competencia política, ¿no? Yo si estoy como un partido en la presidencia, otro partido en la ciudad, otro partido en el municipio, pues voy a competir por la misma audiencia. Entonces voy a poner por encima mis programas estrella para que mi público elector vea que yo soy el que está haciendo las cosas. Pero lo mismo va a ser el presidente municipal y lo mismo va a ser el gobernador en estos tres órdenes. Entonces, evidentemente, no hay una línea institucional de mensajes institucionales, pero nos vamos al fondo. No hay políticas de Estado. No hay una línea de Estado en los 3 órdenes de gobierno, por lo tanto hay una oferta política dispersa donde cada uno de los partidos... En un país como México podría haber una comunicación de Estado. ¿Podría? Debería de haber. Debería de haber. Idealmente llegar a los acuerdos para decir, bueno... Nos queda un minuto. Estamos con Fabiola Cerón Rivera, consultora política, especialista en estrategias de proximidad, con Darío Mendoza, consultor en comunicación política, y con Emilio Pineda Sotelo, especialista en campañas políticas. En este minuto quisiera que cerráramos este programa y concluyéramos de una manera muy puntual. ¿Qué hacemos? Yo diría que siempre se puede innovar al momento de comunicar. Es algo que nunca te conformes con lo que ya tienes y hacerlo de manera tradicional. Puedes siempre revisarlo y mejorarlo. ¿Qué hacemos, Emilio, para que la gente siga interesada en las cuestiones públicas y participe activamente? Los consultores, los partidos políticos, los actores políticos tienen que bajar del Olimpo y conocer de nueva cuenta a la sociedad, entenderla, saber cuál es el lenguaje y cómo hacer empatía de verdad, no con promesas falsas, sino tener un vínculo de comunicación real, conociendo a la audiencia. ¿Trabajar con las nuevas audiencias, Fabiola? Sí, ¿con las nuevas generaciones? Con las nuevas generaciones, evidentemente, hacerles atractiva la participación política. En tanto yo participe, puedo decidir qué gobierno quiero y eso se va a traducir en beneficios para mi persona y para mi familia. O sea, hacer tangibles las propuestas políticas y construir candidatos a partir de una oferta política real, analizada, congruente y viable. Eso es lo que se tiene que hacer. Pues muchas gracias a los 3. Emilio Pineda, muchas gracias por participar. Gracias. Darío, gracias por tu participación, y Fabiola. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Javier Esquivel y les damos las gracias por participar en su programa Fondo. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.